En Perú, Chifagate es el nombre del nuevo escándalo que pone en jaque al actual jefe del Estado peruano. José Gerí, que asumió la presidencia interina del país tras la censura de Dina Boluarte en octubre pasado, enfrenta ahora una investigación preliminar de la Fiscalía por haberse reunido en secreto, ya en el cargo, con un empresario chino en un restaurante a medianoche y en una tienda a puerta cerrada. El mandatario interino no solo no publicó las citas con una persona ajena al Estado en la agenda oficial, tal y como exige la ley, sino que cambió de versión para justificar los encuentros. Primero alegó preparaciones del Día de la Amistad Perú-China, luego motivos privados, después encuentros casuales y finalmente, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunció un complot. Escuchemos. Yo no le he mentido al país. Yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena. Y lo que sí es claro y evidente, que hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello, en querer perjudicar, más allá de la persona, pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que se encuentra en curso, que tiene que ser imparcial y que tiene que ser transparente. Bien, ante este panorama, en el debate de France 24 nos preguntamos en qué se basa la denuncia de complot de José Gerí. A menos de 4 meses de las elecciones generales, la oposición va a censurar a un presidente interino que ya reemplaza a otra presidenta censurada, a Dina Boluarte, que a su vez, recordemos, asumió por el encarcelamiento del último presidente electo, de Pedro Castillo, condenado a 11 años por conspiración y rebelión. ¿Qué impactos genera este nuevo escándalo en un país que ha tenido 7 presidentes en menos de una década? Bien, para debatirlo contamos con Antonio Maldonado. Él es exprocurador anticorrupción de Perú y candidato al Senado por el partido Ahora Nación, y nos acompaña desde Lima, desde la capital peruana. También está con nosotros Rafael Rey, exministro de Defensa y excongresista de Perú. Antonio, Rafael, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al debate de France 24. Antes de entrar en la discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web, también pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, Antonio y Rafael, les quiero empezar preguntando por su opinión ante este panorama en concreto, antes de ampliar la mirada y el análisis. ¿Qué opinan de este argumento de complot contra el presidente interino? Antonio, empiezo por usted. Buenas tardes, señora Pérez. Un saludo a mi compatriota, el señor Rafael Rey. Bueno, es un argumento inverosímil, es la típica victimización. Como usted ha descrito, hay una crisis política muy grave en el Perú que tiene como protagonistas nada menos a diferentes presidentes de todas las tendencias, y cada uno de ellos ha recurrido a este mismo argumento de victimización y al argumento de persecución judicial. De tal manera que la respuesta del señor Gerí es una respuesta que carece de base fáctica, veraz, y es una respuesta desesperada de una situación que él mismo creó y protagonizó. Porque todo lo que tenía que hacer el señor Gerí como integrante del Congreso y encargado de la presidencia era, pues, garantizar unos comportamientos mínimos de conducta ética y política que permitiesen llevar esa etapa de transición electoral de la manera más pacífica y tranquila posible, y es exactamente lo que no está ocurriendo. En resumen, es un argumento que carece de veracidad, no está a la altura de la gravedad de la situación es muy grave, y bueno, esperemos que podamos tener la dignidad como peruanos de enfrentarla correctamente. Bien, antes de entrar a debatir varios de los elementos que usted plantea, Antonio, quiero darle la oportunidad a Rafael también de expresar su opinión respecto a este caso. ¿Está de acuerdo con que es un argumento inverosímil, tal y como plantea Antonio? Sí, yo creo que es un argumento que no es creíble. Yo creo que el único responsable del escándalo que se ha armado como consecuencia, en primer lugar, de la reunión, digamos, no agendada, a la que asistió además de forma encapuchado, es decir, para ocultar su identidad o para que no lo reconocieran, y después
cambiar sus versiones sobre las razones por las cuales actuó de esa manera. El único responsable, repito, de esta situación y de estos escándalos es el señor Gerí, lamentablemente. Yo creo que efectivamente la forma en que está pretendiendo culpar a otros. Yo no niego que hayan personas que puedan, que deseen que el señor Gerí sea vacado. Por supuesto que la hay. Ya hablaremos de eso a continuación, supongo. Pero la culpa no es en todo caso de esas personas o de quienes lo pretenden, sino de él mismo, y exclusivamente de él mismo. Claro, porque efectivamente alguien ha filtrado, ¿no?, estos videos a la prensa que son de cámaras de videovigilancia. Enseguida, Rafael, vuelvo a usted, pero Antonio, ¿qué piensa? ¿Quién estaría interesado en envolver al actual presidente en un escándalo? Mire, como el propio señor Gerí lo ha expresado, una investigación del Ministerio Público tal vez nos arroje algunas luces al respecto. Pero van saliendo protagonistas y los protagonistas no son precisamente personas de conducta ciudadana normal o correcta, sino exactamente no solo de conducta irregular, sino hasta delictiva. Aparecen dos ciudadanos chinos, uno vinculado, no el de la cena, pero otro vinculado a crímenes muy graves, delitos contra el medio ambiente, tala ilegal, crimen organizado, que además tenía en el momento de la reunión o de la visita de este señor, este ciudadano chino, a Palacio de Gobierno, tenía sobre su persona medidas de coerción que le impedían trasladarse del domicilio donde estaba privado de su libertad. Luego hay otro personaje que no es nuevo en la política peruana y que se le ha mencionado. Tuvo un especial papel en el contexto de la crisis del expresidente Castillo. Este personaje surgió a la luz pública en el asalto a una pizzería de Miraflores y luego vinculado a cierto personaje muy oscuro de la política, del escenario político peruano, el asesor de inteligencia del expresidente Fujimori, tuvo un crecimiento enorme como empresario. Y hoy día tiene, además de muchas propiedades, etcétera, tiene una agencia de seguridad que hace muchos años viene actuando con la Policía Nacional del Perú, es decir, pagando operativos. Yo recuerdo una información de hace unos 4 años donde esta agencia de seguridad, propiedad de este señor, invirtió, por así decirlo, entre 100 y 150 mil dólares en un operativo de la Policía Nacional para investigar a una organización criminal en el norte del país. De tal manera que los personajes que rodean esta escena teatral son personajes muy oscuros, por decirlo menos. Usted creo que se refiere a Xi Huayang y, por otro lado, a Xiwa Xiaodong, que es el hombre que usted señala que estaba, digamos, por orden del Poder Judicial, digamos, en prisión domiciliaria, ¿no?, vinculado con los hostiles de la Amazonía por crímenes de tala ilegal. ¿Por qué el presidente interino del Perú se estaría reuniendo con estas personas, Rafael? Bueno, a ver, para hablar un pequeño detalle sobre las filtraciones. Evidentemente que puede haber filtraciones que hayan sido interesadas, pero eso es lo de menos. Si las actitudes no hubieran sido objetivamente indebidas, las filtraciones no hubieran causado ningún efecto ni hubieran generado ningún escándalo. De tal manera que aun cuando pudiera establecerse que las filtraciones han sido interesadas, la culpa no son las de las filtraciones o de quien las filtró, sino de quien originó el escándalo con la forma de su actuación. Yo creo que en el mejor de los casos, el señor Gerí ha actuado con una gravísima irresponsabilidad, en el mejor de los casos, porque un presidente no puede actuar de esa manera. Al margen, un presidente de la República tiene todo el derecho de reunirse incluso con delincuentes. Digamos, o con las personas o supuestamente delincuentes, si estuvieran investigados. Eso no está en duda y debe ser aclarado. El presidente puede reunirse donde quiera y con quien quiera, siempre que haya absoluta transparencia en su actuación. Y ese no es el caso, lamentablemente. Es decir, puede reunirse con quien le parezca, pero tiene que ser algo
público, algo transparente y algo que se conozca. Ahora bien, repito, si en el mejor de los casos el presidente ha actuado con una gravísima irresponsabilidad. En el peor de los casos, bueno, su actuación es francamente muy sospechosa. Así que, bueno, ahora creo yo que el presidente va a tener que someterse a las consecuencias de sus propios actos. Claro. Estas consecuencias, qué tan graves pueden ser para ellos, para él, ya veremos. Lo que está claro es que está plenamente justificado el inicio de investigaciones y otras cosas que eventualmente el Congreso pudiera decidir. Claro, más allá de la culpa, ¿no? Enseguida hablamos de los impactos que tiene esta situación, pero antes me gustaría hacer énfasis en este comportamiento que usted señala de sospechoso. ¿Qué razones tendría el presidente para reunirse en secreto con estos dos empresarios? Rafael. ¿Me lo pregunta a mí? Sí, sí. Sí, bueno, no importa, yo no sé, eso no lo podemos saber, pero en cualquier caso, las razones en todo caso, repito, son lo de menos. Lo importante es la forma en que se actúa. Él puede tener muy buenas razones, muy buenos argumentos para reunirse con esas personas, pero la forma en que se ha reunido y las diversas versiones que ha venido dando indican un comportamiento que no es aceptable. Antonio, no es aceptable. ¿Usted está de acuerdo? ¿Esta es una cuestión sobre todo de formas? Más que de formas, principio es una cuestión de falta de transparencia. Sí, de formas, pero de forma que un presidente de la República, cualquier funcionario, en realidad cualquier persona, mucho más un funcionario público y muchísimo más un presidente de la República. Antonio, ¿usted qué opina? Mire, coincido con Rafael en el sentido de que hay elementos de sospecha muy grave y precisamente esos elementos objetivos han disparado, han activado la intervención del Ministerio Público. Pero creo que es importante y quisiera contribuir al debate con este análisis. Creo que hay un elemento de contexto, un elemento de contexto que no solo atañe al Perú, sino incluso a la región. Y mire, en el Perú por lo menos, la corrupción no es un hecho aislado, no es un hecho producto de manzanas podridas. La corrupción, y puedo traer un concepto de Sara Chayes que lo aplicó al caso de Honduras, la corrupción en el Perú, así como en Honduras y en otros países en la región, es un sistema operativo. Y por tanto, de acuerdo con esta definición, la corrupción no es un escándalo, sino que es el resultado del funcionamiento de un sistema que hasta el día de hoy no se corrige. Y esto es un elemento de contexto que nos puede explicar esta situación. El otro elemento es que esta relación ciudadanos chinos vinculados a actividades muy graves, junto con otro peruano también igualmente vinculado con otro tipo de actividades de sesgo criminal, en fin, todo esto nos revela que en el Perú hemos llegado a lo que se conoce como la etapa simbiótica, es decir, el punto en el cual hay una interdependencia entre actores políticos y actores criminales. Y en esa etapa de interdependencia entre esos dos actores es ya incluso irrelevante o ilusorio hacer la distinción entre Estado de Derecho y legalidad o entre economía informal y economía ilegal. Realmente estamos llegando a un nivel en el cual protagonistas del crimen organizado pueden tener este nivel de acceso y de interacción con un presidente de la República. Y esto me parece muy grave, pero reitero, esto no solo pasa en Perú, pasa en general en la región. Claro, y sin embargo ahora la encrucijada, ¿no?, en la que se encuentra en particular Perú y en particular pues, el Poder Judicial y el Legislativo como contrapesos son estas elecciones generales en el mes de abril, ¿no? Les planteo qué debería hacer en este caso el Congreso, donde hay varias iniciativas para una moción de vacancia, ¿no? Porque las consecuencias en todas partes finalmente de los escándalos de corrupción son una desafección política por parte de la ciudadanía y, en el caso de Perú, en particular, una gran inestabilidad al frente del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo puede actuar, cómo debe actuar ahora el Congreso, Rafael? A ver, primero un pequeño comentario sobre lo último que ha dicho Antonio. Yo sí creo que efectivamente la falta de valores y como consecuencia de la falta de práctica de virtudes personales, hemos llegado a una corrupción sistémica, no lo niego. Ahora,
no son los sistemas los corruptos, siempre son las personas que operan o trabajan o viven dentro de cualquier sistema las que pueden ser o no corruptas. Así que siempre, la responsabilidad siempre es personal. No se trata de que hay, bueno, evidentemente que hay sistemas impuestos de corrupción, por decirlo de alguna manera. Una dictadura corrupta como la que teníamos, pero todavía que tenemos en Venezuela o en otros países, evidentemente que colabora. Pero las responsabilidades de corrupción, las responsabilidades penales o ante crímenes o delitos es siempre personal. Y yo creo que efectivamente, no solamente en la región, yo creo que en el mundo entero, lo que está faltando son valores y virtudes personales. Y la consecuencia de esa falta de virtudes personales y de valores en la sociedad son estas acciones, evidentemente. Ahora, ¿qué debe hacer el Congreso? Mire, yo voy a contestarlo como si me preguntaran, ¿usted qué haría? Yo, en este momento y en las condiciones en las que estamos en el Perú, que hemos tenido 7 presidentes en los últimos 10 años, estando a menos de 3 meses para las elecciones generales en el Perú, yo creo que una investigación, por supuesto que está muy bien abierta y tiene que continuar hasta las últimas consecuencias. Sí, yo censuraría, se merecería una censura, porque yo sí creo que no hay credibilidad en las versiones que está dando. Pero le conviene al Perú que se censure al actual presidente de la República dentro de los próximos 3 meses. Yo creo que no. Yo creo que esa inestabilidad afectaría más gravemente a las elecciones que la continuidad temporal, vamos a decir así, del presidente. Antonio, ¿usted qué cree? ¿Hay que actuar también con pragmatismo en este caso? Mire, no ha habido agravio más preocupante y que ha generado más riesgos al proceso electoral actual que la propia conducta del señor Gerí. De tal manera que, en realidad, si vamos a evaluar qué elementos de riesgo o sobre qué elementos de riesgo está en este momento viviendo el proceso electoral peruano, diría yo que es protagonizado por la conducta del señor Gerí. De otro lado, el procedimiento y el proceso electoral está garantizado por los órganos electorales, los poderes electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC. Han demostrado haber ganado experiencia en los últimos años, de tal manera que yo no veo que una sanción al señor Gerí, que es necesaria además, altere o debilite el proceso electoral. Creo que sí, mantener al señor Gerí en el poder es un grave riesgo y el país no tiene por qué resignarse a tener a un presidente de dudosa conducta. De tal manera que las opciones serían las opciones del control político desde el Congreso de la República, las opciones de la censura y de la vacancia presidencial. Pero por las consecuencias mucho más gravosas que tiene una vacancia, lo prudente sería recurrir a la figura de la censura, que sería una forma equidistante entre la vacancia y no hacer nada, y sancionar a una persona que no merece continuar un minuto más en el gobierno del Perú. De tal manera que yo no creo que haya un riesgo al proceso electoral derivado de la necesidad de sancionar este tipo de conducta que son absolutamente intolerables. Antonio, ¿le importaría explicarnos un poco más qué implicaciones tendría esta figura de la censura a diferencia de la vacancia, como usted mencionaba? Bueno, sí, con mucho gusto. En principio, la censura ha tenido antecedentes en los cuales se ha demostrado que esta institución de control político por parte del Congreso ha sido hecha con mucho mayor mesura y, digamos, prudencia que la instrumentalización de la vacancia presidencial. Hay 2 antecedentes que son notables y que en el mundo jurídico peruano pueden analizarse. El caso de la señora Marta Hildebrand y el caso último de una señora que se llama Lady Camones, donde el Congreso actuó realmente con bastante prudencia. Ambas eran presidentes del Congreso y fueron objeto de unas sanciones
en base a antecedentes objetivos y con una evaluación imparcial, etcétera. La vacancia presidencial en principio es una figura que está sometida a alto debate político. No digo que varios de los presidentes vacados no se lo hayan merecido, pero digo que en este contexto, en el contexto que estamos conversando sobre del proceso electoral peruano actual, creo yo que lo más prudente sería recurrir a la censura. No me parece que sea una opción el no decir nada, el pasar por agua tibia la conducta del señor Gerí. Porque además los procesos de investigación judicial se demoran mucho tiempo. Eso sí se hacen con imparcialidad. Entonces estamos hablando de que ahora se requiere una respuesta urgente, necesaria, prudente, y yo creo que la respuesta prudente de control político vendría de parte de la figura de la censura por parte del Congreso. Esa es mi opinión. Y Rafael, ¿usted cuál cree que es el equilibrio de fuerzas ahora mismo? Ok, no. Aquí tengo una gravísima discrepancia con el señor Maldonado. Adelante. Me extrañaba que estuviéramos tan de acuerdo. Porque en el fondo hay ahí, bueno, lícitamente, una posición política más bien ideológica. Pero los antecedentes que cita el señor Maldonado, Antonio, no corresponden a la situación actual. Él cita la censura de Marta Hildebrand, que era presidente del Congreso, y de Lady Camones, que también, estamos hablando del Congreso, era congresista. Ninguno de esos antecedentes, porque no existe antecedente alguno en la historia del Perú, que un presidente en ejercicio, que en su momento fue presidente del Congreso y en su condición de presidente del Congreso le tocaba constitucionalmente asumir la presidencia de la República, ha dejado de tener el cargo de presidente del Congreso. De manera que el Congreso no puede censurar sino a sus pares. En todo caso, sí cabe, estoy de acuerdo, absolutamente, cabe la vacancia presidencial. Y no es un proceso judicial. La vacancia presidencial es una decisión subjetiva, con tal de que sea votada por 2/3 del número legal de congresistas. Yo creo que no van a reunir. Si el Congreso decide vacar al presidente y reúne los 2/3, yo no tengo nada que decir. Me parece totalmente justificado y además constitucional. Eso no es abusar de una figura, creo que no le conviene al Perú, pero hacer uso de una potestad regulada en la Constitución nunca se puede considerar como antidemocrática y no se puede decir que es un abuso. El ejercicio de los derechos de determinado poder que estén contemplados en la Constitución, el ejercicio de esos derechos constitucionales nunca pueden ser calificados de antidemocráticos. De manera que, ¿merece el presidente ser censurado? Probablemente sí. ¿Reunirán los votos? No lo sabemos. Si reúnen los votos, yo aceptaré perfectamente porque es constitucional la medida. El Congreso tiene derecho a hacerlo. Que si me preguntan si le conviene al Perú en este momento, yo diría que no. Si estuviésemos hablando de un gobierno que tiene por delante más de un año, por ejemplo, o muchos más meses que los actuales y que no hubieran unas elecciones, yo no opinaría de esta manera. Claro. Pero repito, los antecedentes que ha citado el señor Antonio no corresponden a la situación actual. Centrémonos en lo que está mencionando de que no sabe si el Congreso va a reunir los votos para unirse en estos 2/3 y tirar adelante la moción de vacancia. Cuéntenos cuál es el equilibrio de fuerzas ahora mismo en el Congreso peruano, porque desde el encarcelamiento, ¿no?, de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, que era en ese momento su vicepresidenta, hemos visto una reconfiguración de las alianzas en el legislativo peruano y creo que los que no somos de Perú podemos estar un poco incluso perdidos, ¿no? Rafael, si nos puede explicar por qué cree que no lo van a conseguir, ¿cuál es este equilibrio de fuerzas? Porque hay partidos que también, le advierto que yo no he hablado con ninguno de los congresistas actuales, Solvana, que es simplemente suposición mía. Pero así como yo pienso que no es conveniente para el país, creo que hay algunos congresistas que pueden estar pensando lo mismo y que por tanto, y algunas bancadas en conjunto. De manera que creo que no van a reunir los 67 votos mínimos requeridos. Pero por otro lado, también tengo que decir que esas decisiones de
de no apoyar una vacancia también son consecuencia de una conveniencia personal o partidaria en la que ellos pueden estar pensando. O sea que yo pienso que tanto por conveniencia de algunos como porque otros consideran que no es conveniente para el país vacar al actualmente presidente, es que creo que efectivamente no van a reunir los 2/3. Es un hecho, no Claro. es que yo desee que no los reúna, simplemente imagino, sospecho, vamos a decir, intuyo que no los van a conseguir. Antonio, ¿cuál es su análisis, también su lectura sobre este equilibrio de fuerzas ahora mismo en el Congreso y cómo se pueden mover de cara a estas inminentes elecciones? Mire, el señor Gerí fue puesto en el encargo de la presidencia de la República por decisión de la mayoría de los actores políticos en el Congreso. De tal manera que yo creo que alguna responsabilidad tienen por darnos a este señor como presidente de la República. Y lo que pasa es que esto les ha estallado, a estos actores les ha estallado en la cara. Y yo estoy seguro que nunca pensaron que íbamos a estar frente a una situación tan grotesca como la que protagoniza el señor Gerí en este momento. De tal manera que es un escenario difícil de evaluar y bueno, lo que ocurra va a tener un impacto en las elecciones, porque por supuesto el pueblo peruano está absolutamente harto de conductas como las del señor Gerí, pero también está harto de las conductas de los partidos que han puesto al señor Gerí en la presidencia. Y de tal manera que yo diría que acá es un poco difícil saber exactamente lo que va a pasar. Pero también quería aprovechar para decir que mi análisis no es ideológico, es totalmente jurídico. Se basa en análisis que están publicados en una plataforma de mucha credibilidad en el Perú, se llama la Ley Pasión por el Derecho, donde justamente dos autores analizan las diferencias entre lo que es la censura y la vacancia presidencial. Un aspecto diferente, yo no he confundido vacancia con investigación judicial, es lo que está desarrollando el Ministerio Público, que es un tema absolutamente judicial. Pero en materia de control político siguen jugándose las cartas las alternativas de la censura o la vacancia. Será la prudencia, la objetividad, la responsabilidad ética de los actores políticos la que decida por qué opta. Puede ser que opten por no hacer nada y dejar al señor Gerí en esta conducta frívola e incluso hasta cómplice con la criminalidad y el delito. Pero eso de dejar al señor Gerí en esa posición va a tener un costo para los actores políticos. Y ese costo lo van a pagar el 12 de abril de este año. Hablemos de este eventual costo según las encuestas, ¿no?, más recientes de este mismo mes de enero. Vemos cómo en el tema de las elecciones estrictamente presidenciales, Rafael López Aliaga encabeza la intención de votos con un 13,6% de las intenciones, ¿no?, de las personas encuestadas, exalcalde de Lima y del Partido Renovación Popular, seguido de Keiko Fujimori, ¿no?, de Fuerza Popular, con un 7,1% aproximadamente de las intenciones de votos encuestadas. ¿Creen que estos números, estas proyecciones se pueden ver alteradas por este actual escándalo? Antonio. Mire, todavía, sí, la respuesta es positiva. Yo creo que como lo he expresado antes, me parece que las respuestas de los actores políticos van a tener necesariamente un efecto en las adhesiones políticas. Pero, de otro lado, en cuanto a las encuestas mismas, yo creo que es muy prematuro todavía tener un marcado el escenario electoral. Y esto puede cambiar, como sabemos además en el Perú, cambia dramáticamente en las últimas semanas e incluso en los últimos días. De tal manera que vamos a ver qué pasa, pero lo que es claro es que el pueblo peruano, la ciudadanía del Perú, está absolutamente harta de la conducta de personajes como Gerí, y de los partidos políticos que han puesto al señor Gerí en este predicamento. Este hartazgo precisamente fue uno de los análisis con los que se explicó precisamente
en la victoria de Pedro Castillo en las elecciones de 2021 frente a Keiko Fujimori. Después de todo lo que ha pasado, este encarcelamiento, condena de Pedro Castillo, la asunción de Dina Boluarte, que como decíamos luego se alió, ¿no?, con el mismo fujimorismo, la censura de Dina Boluarte en octubre pasado por corrupción, por no enfrentar la creciente violencia en el país. Ahora esto de José Gerí. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de los electores en este mandato, Rafael? A ver, permítame un comentario. Efectivamente, la población, yo soy parte de la población, estamos hartos, pero de una serie de personajes políticos y de una serie de partidos políticos, claro que sí, pero no solo de quienes, según Antonio, pusieron en la presidencia al señor Gerí. También estamos hartos de quienes pusieron en la presidencia a incapaces y a sinvergüenzas como Castillo o como a la propia Dina Boluarte. No me sale el nombre ahorita. Dina Boluarte. O sea, la indignación del Perú, de la que yo también participo, es en general por una serie de sinvergüenzas que están actuando en la política desde hace bastantes años. Yo he sido hace muchos años y durante 26 años congresista y no he visto nunca la falta de responsabilidad como la que existe o como la que ha existido en los últimos congresos. Ahora bien, creo que pese a todo eso, y repito, por supuesto, la gente está harta de las cosas que se ven, pero que no son exclusivas de determinados partidos políticos. O sea, hay una diferencia, permítanme hacerlo, entre la posición que tiene el señor Antonio hoy, que tiene Antonio Maldonado ahora, y la mía. Yo no postulo a ningún cargo. El señor Antonio Maldonado sí postula. Simplemente es un hecho. No infiero nada, pero es un hecho. Sí. En ese sentido, me siento más libre, digamos así, en mis críticas, que no son selectivas, como me parece que son las de Antonio Maldonado. Antonio, ¿usted no se siente libre? Termino con esto, perdón. Sí, la gente está harta, pero también el Perú ha demostrado que pese a la crisis permanente o recurrente que hemos tenido en las últimas décadas respecto del tema político, el Perú, felizmente y gracias en gran parte a la Constitución actual y a las bases de esa Constitución, el Perú no se ha detenido en su desarrollo. Sí se ha detenido en la velocidad de su desarrollo, que podría haber sido mucho más rápida, pero no se ha detenido en su desarrollo. Ya estamos en la cuenta atrás de este programa, vamos a llegar ya a las conclusiones. Rafael, solo permítame que para aclararlo ante nuestra audiencia, porque como decíamos la situación ha sido convulsa y puede ser confusa, Pedro Castillo, sin embargo, fue el último presidente electo, ¿no?, que salió de unas elecciones de un sufragio directo de la ciudadanía en 2021, a pesar de todo lo que pasará después. Antonio, para terminar, le pido su conclusión, pero si puede responder, ¿usted se siente libre de hacer las críticas que personalmente se le ocurren? ¿Cuál es su conclusión de este panorama? Por supuesto, soy absolutamente libre y solo me guío por mis convicciones políticas y morales. Tal vez Rafael no recuerda, pero fui uno de los primeros críticos del señor Castillo, tan pronto salió lo de la Casa de Zarratea, que es lo mismo que ha pasado con Gerí, etcétera, etcétera. De tal manera que, en efecto, hubo una gran expectativa respecto de Castillo, pero hay que decir, Castillo traicionó la expectativa nacional. Y la gran tragedia del Perú, señora Pérez, es que desde la recuperación de la democracia a la fecha, casi todos los presidentes democráticos, entre comillas, han traicionado al Perú. Lo han traicionado incurriendo en graves actos de corrupción que hoy día están siendo objeto de persecuciones de procesos penales. De tal manera que yo creo que si soy calificado de sesgado, me parece que esa calificación no va a prosperar mucho, porque quien quiera ver mis antecedentes se va a dar cuenta que he sido yo un durísimo crítico del señor Castillo, para empezar, quien me parece además bien condenado.
Rafael, tiene menos de un minuto para su conclusión. No, simplemente yo agradezco la oportunidad. No, claro que Castillo traicionó las expectativas, pero a mí un personaje como Castillo no me engañó nunca. Yo no voté por Castillo, ni en 100 vidas que tuviera hubiese votado por una persona que demostraba su falta de formación. Y no estoy hablando de temas raciales, estoy hablando de capacidades humanas, de inteligencia, Sí. de capacidad intelectual. De manera que a mí vamos a decir, no me traicionó, porque yo no voté por él, pero si hubiéramos, para toda persona que hubiera tenido un poquito de independencia, realmente elegir a Castillo en lugar de la otra opción que existía, realmente me parece, y yo no soy de los que creen que era la mejor opción necesaria, que en ese momento alguno de los candidatos eran necesariamente la mejor opción, pero el señor Castillo evidentemente que demostraba que no estaba a la altura de ninguna posibilidad de la presidencia. Sin lugar a dudas, quién está a la altura de la presidencia de Perú es un debate que tiene todavía un largo recorrido. Rafael, Antonio, espero poder contar con ustedes para debatir nuevamente de aquí a las elecciones generales del 12 de abril, en las que esperamos abordar también precisamente esta reapertura del Senado a la que, Antonio, usted se postula. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación al debate de France 24. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible estas y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.